Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tratamos diferentes temas y esos temas que ustedes nos recomiendan también a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS y MECA. ¿Y cuáles son los temas que podemos hablar acá? Diversos temas en salud, temas sindicales, temas sociales, temas legales, en fin. Todos esos que ustedes nos recomiendan también, vamos a buscar el profesional, lo vamos a traer acá y vamos a conversar un ratito ameno. En esta oportunidad vamos a presentar a la doctora Linet Ramos Estanciola. La doctora Ramos es anestesióloga, labora en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia y le damos una cordial bienvenida por estar por acá. Muchas gracias, Nancy. Gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Y hablemos un poquito de lo que es la anestesia, la anestesiología. Y tal vez si nos indica un poquito, doctora, ¿quién es un anestesista? ¿Es un médico? ¿Qué es un anestesista? Bueno, el término correcto es anestesiólogo. Inclusive la especialidad se llama anestesiología y reanimación, porque no solo contempla el cuidado del paciente durante una intervención quirúrgica, sino también el manejo del dolor, su estancia en recuperación y también el manejo que debe darse ante situaciones críticas que se puedan presentar. ¿Y qué podríamos entonces mencionar como otro tipo de funciones que maneja el anestesiólogo? El cuidado, el dolor, y dentro de la sala de operaciones está presente o es primeramente el que realiza la función para ya trasladar al paciente. El anestesiólogo está desde el que recibe al paciente en preanestesia. Es la persona que debe tener un primer acercamiento con el paciente, porque igual tiene que conocer, como te digo, es un médico con formación académica en medicina, que además hizo una especialidad como tal. Y así como han avanzado y han tenido aperturas los campos quirúrgicos, así inclusive ahora existen dentro de la anestesiología todavía subespecialidades que se dedican a cosas específicas. Por ejemplo, nosotros manejamos dolor, pero hay una especialidad exclusiva para manejo del dolor, que es una subespecialidad de anestesia. Están especialidades, por ejemplo, igual nosotros dormimos niños, pero hay niños que requieren cuidados muy especiales, que tienen patologías diversas que comprometen la vía aérea, o que tienen que ser sometidos a intervenciones muy complejas, y hay inclusive anestesiólogos que para este tipo de procedimientos. El anestesiólogo primero recibe al paciente como bien te decía, en preanestesia, porque es el deber primero historiarlo, saber como médico qué patologías tiene, de qué padece, qué antecedentes familiares hay, hacer esta relación médico-paciente con él, que para nosotros es primordial, y luego posteriormente decidir también, en base a eso, el tipo de anestesia en conjunto que es más apropiada para ese paciente. Algo que para nosotros es muy importante es la evaluación física de la vía aérea de ese paciente, porque es el campo en el cual nos desenvolvemos y es algo primordial para nosotros, sobre todo si el paciente por el tipo de cirugía requiere una intubación orotraqueal, que no todos los pacientes, o sea, no todas las cirugías o no todas las anestesias, y el paciente es sometido a una anestesia general, que posteriormente podemos aclarar. Pero para nosotros evaluar las características de la vía aérea y del manejo que se le vaya a dar a la vía aérea en ciertas situaciones específicas, ese es el momento de hacerlo, antes de cuando se recibe al paciente en preanestesia. Ya posteriormente, pues en el quirófano, es nuestra función
inducir la anestesia que se le vaya a dar y posteriormente permanecer con el paciente en todo momento, porque el paciente, mientras esté en la intervención quirúrgica, por decirlo así, está en un estado de indefensión, inclusive sometido a relajación muscular, sometido a inconsciencia, conectado a un ventilador mecánico, en muchos casos. Entonces, la manera como ese paciente me va a hablar a mí es a través de todos sus signos vitales, a través del monitor, de todos los aparatos de monitoreo que se le deben colocar, ¿verdad? Que se coloca electro, oximetría, la presión arterial. Entonces, es función estar ahí y estar tratando de interpretar todas las respuestas fisiológicas que el paciente está experimentando. Uno las tiene que interpretar es de esa manera, como se van manifestando en cambios que pueden presentarse durante la anestesia. Y máxime aún si el paciente tiene condiciones de comorbilidad importantes, y sobre todo si la cirugía, el paciente pues involucra un sangrado, involucra ciertos procedimientos cuyo abordaje pues requieren estar uno pendiente de que se va a reflejar en el momento de la anestesia. Y cuando termina la cirugía, pues lógicamente hay que revertir todo ese proceso y que el paciente despierte de la mejor manera, de la mejor manera posible. Gracias a Dios, y para que la gente se sienta segura, porque aunque parezca mentira, o sea, hay pacientes que llegan y a veces le tienen más miedo a la anestesia que a la cirugía. Dicen, me voy a dormir y no me voy a despertar. O sea, uno lo ve y es completamente entendible, porque hay una serie como de mitos, de tabúes y también de cierta percepción de que uno dice, ¿cómo me voy a despertar? ¿O qué me va a pasar? ¿Y qué pasa si no me despierto? Aparte es una experiencia completamente personal, porque la manera en que la anestesia le funciona a una gente o la susceptibilidad de ciertas personas para la anestesia, cada uno la cuenta de diferente manera. Y lo que sí yo quiero dejar claro es que así como ha avanzado la ciencia en todos los campos médicos, o sea, la anestesia no se ha quedado rezagada. Los medicamentos de ahora dan un despertar muy satisfactorio, la recuperación cognitiva del paciente es muy rápida. Vea que ahora se promueve mucho la cirugía ambulatoria, el paciente a las 2-3 horas ya se va para la casa. Eso antes no pasaba, ¿verdad? Antes los medicamentos dejaban un efecto de resaca tan grande, o sea, que el paciente aún estaba respirando, pero se despertaba en otro mundo, como decimos. Exactamente. Y también la promoción de manejar otras cosas, de manejar el confort del paciente, la satisfacción en todo momento. Por ejemplo, si el tipo de cirugía, uno sabe que hay cirugías más dolorosas que otras, pero la idea es que ojalá el paciente ya en sala de operaciones tenga instaurada la analgesia, que tenga instaurada una terapia antiemética para que no sienta, pues, minimizar los efectos de náuseas y vómitos que algunos pacientes experimentan, pues en mayor medida unos más que otros, ¿verdad? Porque es asunto de susceptibilidad. Pero tratamos de minimizar todos los efectos molestos que la anestesia puede dar, ¿verdad? Y ahora en realidad uno ve los resultados muy placenteros cuando el paciente a las 2 horas con medicamentos de muy corta duración ya están comprobando tolerancia oral, e inclusive comen, no vomitan, no tienen dolor y se van para la casa a las 2 horas. ¿Y qué es en sí la anestesia, doctora? ¿Y por qué nos produce cuando despertamos esa sensación de náuseas y vómito?
Explíquenos un poquito eso. La anestesia es la función que tiene es un acto médico controlado en el cual yo lo que tengo que proveer es una pérdida de la sensibilidad temporal para que el paciente tolere el dolor, sobre todo el estímulo doloroso que ocasiona la incisión quirúrgica. Sí. En mayor o menor medida. Existen, por ejemplo, varios tipos de anestesia. La anestesia local, que es la que mucha gente experimentamos, inclusive hasta en el dentista, donde se le infiltra un anestésico local y se adormece en forma pues, localizada la parte que se infiltró. También está, por ejemplo, la anestesia regional, que se usa mucho, bueno, los pacientes llaman la famosa raquidia, la famosa epidural o anestesia espinal, que en realidad las dos son una anestesia neuroaxial que se coloca en la espalda, ¿verdad? Se accesa ahí al canal y se inyecta directamente. Es cuando el paciente le dice, bueno, me durmieron de la cintura para abajo. En realidad, esos tipos de anestesias con anestésicos locales, lógicamente tienen menos efectos de náuseas y vómitos para el paciente. Inclusive ahora, por ejemplo, está muy en boga también pues dormir solo un brazo o bloquear un nervio específicamente para cirugías que lo ameritan, porque siempre va a haber cirugías en la que no podemos negociar. O sea, una cirugía de tórax, una cirugía que implícitamente ocupe relajación muscular, el paciente tiene que ser sometido a una anestesia general. Lo cierto es que nosotros usamos medicamentos para el dolor que sí, durante el proceso anestésico, son medicamentos, sí son fuertes y no son medicamentos comunes para el uso diario. De las personas. Si no es que tengo un dolor muscular, entonces imagínese si un paciente a veces le colocan un tramal y refieren intolerancia y tanto disconfort, imagínese la cantidad o el tipo de medicamentos regulados y controlados que inclusive solo son de uso anestésico, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de pacientes, sobre todo los opiáceos y los que colocamos para el dolor, son los que más tienen cierta sensibilidad del paciente a desarrollar, sobre todo las náuseas y vómitos. Ahora, como te digo, usamos medicamentos de corta duración para tratar de minimizar eso. Y por ejemplo, bueno, yo siempre lo hago y sé que también la mayoría de mis colegas siempre colocamos terapia antiemética para ayudar al paciente en ese sentido, ¿verdad? Para minimizar ese efecto. No le puede uno garantizar a un paciente que no lo vaya a experimentar porque... Ahora, ¿qué sucede también? Hay pacientes que están en recuperación y se les requieren altas dosis de morfina porque son cirugías grandes que requieren dolor. Es lo que se usa para manejar el dolor posoperatorio, complementado con otros, pero en las unidades de recuperación, por ejemplo, se tiende mucho a usar morfina porque estamos hablando de un dolor, o sea, inmediato, insoportable, de calidad, digamos, donde el paciente depende del procedimiento que le hayan hecho, ¿verdad? Pues requiere un alivio inmediato. Sí. Entonces, muchas veces el paciente a veces experimenta las molestias ni siquiera por la anestesia pudo haber sido, sino porque también requirió pues morfina en recuperación para el manejo del dolor. Pero como te digo, ya hoy día, gracias a Dios, con los medicamentos que tenemos y el manejo de la terapia antiemética en el momento de que se está dando la anestesia, antes que el paciente salga, se puede minimizar mucho los riesgos de esta
sensación incómoda, ¿verdad? ¿Cuál es el rango del tiempo normal, por así decirlo, en que una persona debe sentir el efecto de la anestesia, sea de cualquiera de los 3 tipos, local, general o regional? Casi que inmediatamente, Inmediato. ¿verdad? Usted lo ha experimentado, usted le ponen un anestésico local y a los minutos ya usted empieza a sentir, ¿verdad?, la pérdida de la sensibilidad y todo lo demás. Cuando, por ejemplo, nosotros ponemos una anestesia espinal, la señora llega con dolores para cesárea y son 5 minutos y ya. Se le quitaron, ¿verdad? Es que hay personas que dicen, a mí no me pega la anestesia. Puede pasar. Sí. En realidad hay una serie de factores que influyen y a veces hay pacientes que acaba uno durmiéndolos, o sea, no, o empiezan, no, yo siento, me duelen, me tocan. Por eso hay que hablar un poco con el paciente, ¿verdad? Por eso siempre el paciente tiene que intervenir en el proceso, o sea, ¿qué prefiere usted? Hay gente que definitivamente no quiere darse cuenta de nada, o sea, no quiere oír, no quiere saber, y no va a colaborar. Entonces, en ese sentido, siempre uno respeta. Por ejemplo, yo siempre, así me enseñaron y creo que la mayoría de mis colegas también, siempre preguntamos si lo permite, como te digo, pues la cirugía lo permita. ¿Usted quiere que lo duerma todo? ¿Quiere que lo duerma la cintura para abajo? Si usted, es asmático, a mí esto es lo mejor porque nos va a dar un mejor, ¿verdad? Va a minimizarnos el riesgo de que haga un laringoestoma posterior, etcétera, etcétera. Pero hay pacientes que definitivamente no quieren y ya usted obliga a un paciente a una anestesia regional y le puedo asegurar que va a tener que acabar durmiéndolo porque aunque no lo sienta, él va a sentir. Exactamente, porque hay un factor supratentorial dentro de nosotros, o sea, el dolor es una experiencia sensorial también. Sí. Y depende de nuestro estado emocional, de nuestro estado mental y de cómo nos sintamos, uno puede experimentar situaciones incómodas, las puede malinterpretar y no se trata de eso, o sea, lo que se trata es que el paciente esté lo mejor posible, que se sienta de la mejor manera, porque ya de por sí, o sea, a nadie le gusta que le vayan a decir, tiene que operarse, o sea, no es el factor psicosocial que se genera mentalmente a través de la familia, a nivel laboral, todo el trastorno que te ocasiona eso, lo que se trata es de que en ese momento la persona se sienta lo más cómodo posible. Ahora, siempre, por ejemplo, cuando un paciente sometido, aunque sea anestesia local o anestesia regional, nosotros generalmente complementamos con una sedación, porque eso le da al paciente cierta relajación. A veces no han dormido bien en la noche anterior, vienen tensísimos, exactamente, y todo eso le ayuda, y al final, ya cuando pasó todo, igual las señoras, por ejemplo, una cesárea, vea, usted siente que nació el bebé y la cara le cambia a esa a esa señora, porque es tanta la tensión del momento que uno lo percibe y es completamente lógico, entendible. Yo, pienso que el principio de autonomía es un principio hipocrático, por eso, como te dije, siempre uno le debe preguntar al paciente, pero también es deber de uno plantearle las posibilidades. Claro. Esta cirugía es de ortopedia, le van a hacer esto, yo la puedo poner un bloqueo regional, yo la puedo dormir la cintura para abajo y la cedo si usted quiere. Hay pacientes que me han dicho, yo no quiero que me ponga nada. Pero eso no es como lo más común, ¿verdad? Sí, pero igual, yo no lo haría así, pero es completamente respetable. ¿Y ustedes lo aceptan, doctora? Sí, nosotros
lo aceptamos. O sea, hay pacientes que no, yo quiero ver. Inclusive hay gente que le dice, es que yo quiero ver. O sea, yo no sé qué tanto van a ver, pero por ejemplo en una cirugía artroscópica, ¿verdad? Que ponen ahí, no, yo quiero. Es completamente respetable. Claro. Lo que uno quiere es que el paciente viva esa experiencia de la mejor manera, o sea, que no sea un evento traumático, sí, sino que ojalá de la mejor medida, porque eso va a interferir después en la recuperación y en todo lo demás, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de morir en una cirugía, que es el mayor miedo que nos da cuando es una cirugía, una anestesia general, ¿verdad? Que decir, me voy a morir, me da miedo, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba en un inicio, que la mayoría de personas le tienen más miedo a la anestesia que en sí a la cirugía, ¿verdad? Sí, pero vieras que las muertes por anestesia o por causa anestésica son muy, muy pocas. Por ejemplo, lo que más suele pasar es por manejos de vía aérea difíciles en las que tal vez se intentó de intubar un paciente y no se pudo, ¿verdad? Pero la probabilidad de que eso pase es, decir, 1 en 10,000. Sí, súper baja. Sí. Y ahora, como te digo, nosotros usamos dispositivos muy nobles. Ya ni siquiera, a menos que la cirugía requiera per se que el paciente sea intubado, porque hay que proteger vía aérea, porque no tiene ayuno, inclusive usamos dispositivos supraglóticos que son muy nobles para la vía aérea. Un paciente que usted sospeche que no tiene, que cueste más intubar, o sea, hay aparatos, o sea, así como ha avanzado, así como hay aparatos para los cirujanos, así ha avanzado también los aparatos para los anestesiólogos. Y gracias a Dios hay videolaringoscópicos, hay fibroscopios ópticos, o sea, hay muchas cosas para que la persona sepa que en el lugar correcto y en manos de un profesional siempre va a recibir lo mejor atención y el mejor cuidado. Doctora, ya para ir finalizando, cuéntenos un poquito, porque usted mencionaba algo muy importante en los 5 minutitos que nos quedan, que usted decía no vienen o no tienen el ayuno. Entonces, ¿cómo debe ser ese ayuno? ¿De cuánto tiempo? Todas las anestesias o todas las cirugías que necesiten anestesia, ¿tiene que venir la persona en ayuno? Sí, toda la cirugía, por pequeña que sea, tiene que tener un ayuno, porque en el transcurso yo no sé qué pueda pasar y qué tipo, que tenga que convertir una anestesia que fue local en una anestesia general. Entonces, en un adulto normal promedio, lo que se recomienda es un ayuno de 6 a 8 horas. En los niños se trata uno pues de ser un poco más flexible cuando son lactantes y esto. Pero sí, las indicaciones que le da el médico sí deben ser muy responsable en esto, porque la gente a veces minimiza. O sea, usted le pregunta y dice, es que me quedó un pedacito así de pan. Entonces, no se trata de tratar de uno minimizar el hecho. O sea, es algo muy serio, muy importante, porque con la anestesia nosotros vamos a abolir los reflejos de la vía aérea y cualquier comidita más el ácido gástrico que por sí producimos, ¿verdad? Ese se nos puede ir, puede pasar del estómago a la vía aérea, al pulmón, y eso sí es una complicación muy seria y que inclusive puede conllevar la muerte. Entonces, en eso sí, las personas tienen que ser responsables y decir siempre la verdad. O sea, no hay pedacitos y no hay medio vasito de leche. Agua es ayuno, es ayuno. El agua se permite 2 horas antes, 2 traguitos de agua mínimo. Para el paciente, por ejemplo, si es hipertenso, se tome su medicamento. Pero en la medida de lo posible, sí respetar mucho el periodo de ayuno. Ok, doctora. ¿Un último mensaje que nos quiera dar? Bueno, felicitarte por la proyección social de tu trabajo. Gracias. Y de verdad instar a la gente a que se sienta seguro y confiable del procedimiento que se vaya a realizar, que si tiene confianza en el profesional que lo va a atender, a quien va a encomendar la cirugía, yo estoy segura que ese profesional responsable también va a tener un anestesiólogo a cargo que le va a dar la mejor atención y a tomar todas las medidas para que la cirugía y los resultados sean totalmente
mejor de lo esperable. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros en este ratito chiquitito, ¿verdad? Y habernos educado un poquito de lo que es la anestesia y lo que son ustedes los profesionales en anestesiología. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. El tema de la próxima semana va a estar un poquito diferente porque vamos a hablar acerca del yoga y de las propiedades del yoga, y vamos a hacer unos cuantos ejercicios de yoga a ver cómo nos va con el yoga. Así que los esperamos la próxima semana. Pásenla bien. Recuerden que tienen una cita con nosotros, así que nos vemos. Hasta luego.